Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo router del fabricante Asus. Concretamente tenemos con nosotros el Asus TUF BE3600, un router de la gama de entrada con el estándar Wi-Fi 7 y que está orientado específicamente al gaming. Este modelo es exactamente igual a nivel de hardware que el RT-BE58U. No hay ninguna diferencia a nivel de hardware, todas las características son exactamente iguales. Las principales características de este nuevo router es que incorpora doble banda simultánea con Wi-Fi 7 y de clase BE3600. Esto significa que vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz y una velocidad de hasta 2882 Mbps en la banda de 5 GHz. Un aspecto muy importante es que este router no soporta la banda de 6 GHz, solamente soporta la banda de 2,4 y 5. Por supuesto, este modelo incorpora Asus iMesh, vamos a poder formar una completa red Wi-Fi mallada y además tanto como router iMesh como también nodo iMesh, por lo tanto es un router extensible. También disponemos de Asus iProtección Pro y un puerto 2.5G multigigabit, tanto para la WAN como para la LAN, se puede configurar. En la parte trasera de la caja nos vamos a encontrar algunas especificaciones técnicas de este modelo. Lo primero y más destacable es que dispone de un potente procesador quad-core a 2 GHz de velocidad. Esto significa que vamos a poder conseguir altas tasas de lectura y escritura con el puerto USB 3.0 que incorpora. También debemos tener en cuenta que al soportar Asus iMesh vamos a poder formar una completa red Wi-Fi mallada con roaming Wi-Fi y band steering, todo ello con el estándar Wi-Fi 7. Al ser un equipo de la gama TUF, el firmware está específicamente modificado y diseñado para los jugadores online, para los gamers. De esta manera vamos a tener la funcionalidad, por ejemplo, de OpenNAT, que nos va a permitir facilitarnos enormemente la apertura de los puertos. Simplemente tendremos que elegir el juego, la plataforma y la dirección IP. Por supuesto, al incorporar el estándar Wi-Fi 7 va a ser un 20% más rápido que el mismo router con el estándar Wi-Fi 6, como por ejemplo el TUF AX3000 que hemos analizado anteriormente en Redstone. En la parte derecha de la caja nos vamos a encontrar los principales puertos, como por ejemplo los 3 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. El puerto LAN 4 es el puerto Gaming Port, que es el que va a tener la máxima prioridad. Al ser un equipo orientado específicamente al gaming, si nosotros conectamos en este puerto la consola o el PC, pues va a tener la máxima prioridad. El puerto LAN 1 también puede funcionar como WAN de Internet. Lo mismo ocurre con el puerto 2.5G multigigabit de color azul. Puede funcionar como WAN o como LAN. Además, Asus ha ideado un sistema de detección automática para que estos puertos se configuren de manera totalmente automática y sin intervención del usuario. Otras características de este router las tenemos en la parte de la izquierda junto con las especificaciones. Tenemos el puerto USB 3.0 de alto rendimiento con todo el software relacionado para exprimirlo al máximo. Además, las 4 antenas externas no son desmontables. Tenemos 1 GB de memoria RAM DDR4, 256 MB de memoria flash y recordad que disponemos de un potente procesador quad-core a 2 GHz de velocidad, lo que nos garantiza obtener un grandísimo rendimiento en el puerto USB 3.0. Respecto a los tipos de cifrado, por supuesto soporta WPA3 personal, ya que incorpora el estándar Wi-Fi 7 y ahí podéis ver las velocidades máximas que conseguiremos dependiendo de qué cliente conectemos, si un cliente con Wi-Fi 4 o Wi-Fi 5, un cliente con Wi-Fi 6 o también un cliente con el estándar Wi-Fi 7. Una vez que ya conocemos las principales características de este router, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es la guía de instalación rápida. En esta guía de instalación rápida vamos a poder ver en detalle los diferentes LEDs de estado de este equipo. También tendremos una leyenda con todos los puertos que tenemos en la parte trasera, tanto los puertos Ethernet, el puerto WAN, como también el puerto USB, el conector de alimentación, el botón de encendido y apagado del equipo y los otros botones físicos que tenemos. En la parte trasera de la guía tenemos una guía en 3 pasos para instalar este router, que básicamente es preparar la UNT o el módem, realizar las conexiones de los diferentes cables, ya sea el cable de red Ethernet o bien el cable que viene de la fuente de alimentación para alimentar correctamente el router, y finalmente que tenemos que descargar la aplicación Asus Router para nuestro dispositivo Android o iOS y posteriormente escanear el código QR que tenemos en el propio router. De esta manera empezaremos a realizar la configuración paso a paso. No obstante, nuestra recomendación es que siempre utilices el asistente de configuración vía web, ya sea conectándote vía Wi-Fi o vía cable. Por supuesto, también tenemos el típico folleto con las recomendaciones de seguridad y, como no podía ser de otra manera, también encontramos el típico folleto con la garantía limitada del producto.
Una vez que hemos visto toda la documentación, vamos a ver también los accesorios incorporados con este Asus TUF BE3600. Los accesorios incorporados por el fabricante Asus en este equipo básicamente es el cable de red Ethernet de categoría K5E y con 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a ser capaces de conseguir una velocidad de hasta 2,5 GB por segundo sin ningún problema y de esta manera exprimir al máximo el puerto 2.5G que tenemos en este router. También nos vamos a encontrar con una pequeña bolsa que incorpora dos tipos de clavijas diferentes, la clavija para el mercado de Reino Unido y también la clavija para el mercado español, ya que la fuente de alimentación dispone de una clavija desmontable, tal y como podéis ver. Simplemente tendremos que acercar la clavija y posteriormente pues la giraremos muy poco hasta que hagamos clic. De esta manera pues ya tendremos la clavija perfectamente montada en esta fuente. Y respecto al conector de alimentación, es el habitual que encontramos en todos los routers del fabricante Asus de gama de entrada. Respecto a las especificaciones técnicas de esta fuente de alimentación, tenemos que es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 2 amperios. Por lo tanto, es capaz de proporcionar hasta 24 vatios de potencia, suficiente para alimentar tanto los componentes internos de este router como también el equipo, el disco duro o la unidad SSD que conectemos al puerto USB 3.0 que tenemos aquí para compartirlo en la red local y también en internet. Por supuesto, este router se encuentra perfectamente protegido por un plástico y también las antenas externas se encuentran perfectamente protegidas. Como podéis ver, la verdad es que el diseño es muy similar al RT-BE58U, pero es más agresivo. Se nota que este router está específicamente orientado al gaming. Tal y como podéis ver, en la parte frontal nos vamos a encontrar con el logo de la marca TUF Gaming, que nos va a indicar perfectamente que este equipo está concebido para jugadores. En la parte inferior nos vamos a encontrar los diferentes LEDs de estado de este equipo. Encontramos el LED de encendido general, el LED de estado de internet, de la LAN y también el estado de la banda de 2,4 GHz y de la banda de 5 GHz. Como podéis ver, en la parte derecha no encontramos nada, tampoco disponemos de una rejilla de ventilación como si ocurría con el RT-BE58U. Todo se encuentra en la parte trasera. En esta zona trasera es donde nos vamos a encontrar una pequeña rejilla de ventilación para refrigerar correctamente los componentes internos y por supuesto las 4 antenas externas que no son desmontables. En la parte central nos vamos a encontrar con los 4 puertos Gigabit Ethernet. Tenemos el puerto LAN 4, que es el puerto Gaming Port con la máxima prioridad, y el puerto LAN 1 puede funcionar también como WAN de Internet, lo mismo que el puerto 2.5G multigigabit. A través del firmware Asus VRT con aspecto TUF Gaming, es decir, el diseño de este firmware Asus VRT varía en cuanto a cómo es, pues vamos a poder seleccionar de manera manual o automática cuál es el puerto WAN de Internet. Por supuesto, disponemos del puerto USB 3.0 de alto rendimiento, el conector de alimentación, el botón de encendido y apagado del router, el botón WPS que también es configurable, por ejemplo podemos configurarlo para desactivar los LEDs de estado, y también tenemos el botón de reset para restaurar a valores de fábrica este dispositivo. En la zona inferior de este router nos vamos a encontrar con una gran rejilla de ventilación. En este caso vamos a poder ver hasta incluso la placa del propio router. También nos encontraremos con los tacos de goma antideslizantes para colocar este router en posición horizontal, así como también los agujeros correspondientes por si lo queremos colgar directamente en la pared. En la parte central nos encontraremos con el modelo exacto del equipo, el TUF BE3600, las características del Wi-Fi que soporta 2,4 GHz y 5 GHz, así como también las características eléctricas de entrada y el dominio asusrouter.com para acceder a su administración. Además nos encontraremos con el SSID o nombre de red Wi-Fi predeterminado, la versión de hardware del equipo, el código PIN, la dirección MAC, así como también el número de serie del router. Además, este código QR nos va a permitir conectarnos directamente a este router para realizar la configuración inicial con la aplicación Asus Router. Respecto al firmware Asus VRT, en este router TUF BE3600 disponemos del mismo firmware de siempre, pero modificado estéticamente. Las opciones de configuración y los servicios son exactamente iguales. Vamos a tener Asus iMesh, vamos a tener la red Wi-Fi de invitados, tenemos el iProtection Pro, el control parental, pero sí es cierto que, por ejemplo, tenemos la mejora de juegos, que básicamente es que vamos a poder priorizar dispositivos específicos y también dar prioridad al puerto Port Gaming. También tenemos la posibilidad de priorizar los juegos a través de los dispositivos móviles y tenemos la función de Open NAT para abrir puertos de manera muy fácil en la NAT del propio router.
Además, por supuesto, disponemos del QoS adaptativo, del analizador de tráfico, todos los servicios de cara al puerto USB 3.0 con el servidor Samba, FTP, FTPS, DLNA, iTunes, etc. Así como también opciones avanzadas respecto a las VPNs. Tenemos servidores VPN con OpenVPN y WarWare, así como también cliente VPN con Fusion VPN utilizando diferentes protocolos. Un aspecto muy importante con el estándar Wi-Fi 7 es que es posible que dispositivos antiguos no sean compatibles a la hora de conectarnos, ya que es requisito indispensable utilizar el protocolo WP3 Personal o WP3 Enterprise. De esta manera, los clientes antiguos no se podrían conectar. Asus lo ha solventado de una manera muy sencilla y es básicamente que en el asistente de configuración cree una nueva red, como si fuese una red Wi-Fi de invitados, pero una red de IoT, del Internet de las Cosas. De esta manera, esta red utilizará un SSID o nombre de red Wi-Fi diferente de la red principal y el protocolo WPA2 Personal. De esta manera, pues todos los clientes inalámbricos se van a poder conectar sin ningún tipo de problema. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este nuevo router, el Asus TUF BE3600, donde os explicaremos todas las explicaciones técnicas en detalle, el rendimiento real de este equipo en las diferentes pruebas y también todas las opciones de configuración del firmware. Os esperamos.